Vamos a hablar un poquitito sobre los mecanismos que están implicados en la respuesta inmunitaria innata. Como vimos en la última clase, existían dos tipos de respuestas inmunitarias. Estaban la respuesta inmunitaria innata, que también se podía llamar como respuesta inmunitaria inespecífica o temprana. Es la respuesta que se da antes de un proceso infeccioso, ¿sí? Y están las respuestas inmunitarias adaptativas, que también se pueden llamar como respuestas inmunitarias. Como nos dice, la inmunidad innata es la primera respuesta ofrecida frente a los microorganismos, impide, controla y elimina la infección, ¿sí? La inmunidad innata estimula a la respuesta inmunitaria adaptativa. Muchos microorganismos como bacterias, virus, son capaces de sobrevivir a esa respuesta inmunitaria innata. Entonces, a través de esa supervivencia, son capaces de activar la respuesta inmunitaria adaptativa, ¿sí? Dentro de lo que son los componentes principales de la respuesta inmunitaria innata, tenemos a las barreras, que son las principales. Las primeras están las barreras epiteliales y están las barreras, las mucosas, ¿sí? Entonces las barreras epiteliales, como la piel y las mucosas, son las que impiden la entrada de los microorganismos. Entonces, sería interesante que ustedes clasifiquen a las primeras barreras, a las epiteliales y las mucosas. Después podamos clasificar a las células que están implicadas en esta respuesta inmunitaria, ¿sí? Las principales células implicadas en esta respuesta inmunitaria son las células fagocíticas, ¿sí? Están los neutrófilos y los macrófagos, que son capaces de fagocitar microorganismos, ¿sí? Y están los linfocitos NK, que eliminan directamente a los antígenos o a los microorganismos que activan esta respuesta inmunitaria. Entonces tenemos las barreras epiteliales, ¿sí? Piel y mucosa. Tenemos células como los neutrófilos, los macrófagos y los linfocitos. Y también en esta respuesta inmunitaria tenemos proteínas que forman parte de la respuesta inmunitaria innata, ¿sí? Estas proteínas son fundamentalmente las que forman parte del sistema del complemento, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo funciona este sistema del complemento, pero todos los componentes que forman parte del sistema del complemento son proteínas, ¿sí? Y están las citocinas, que como les había mencionado, las citocinas son moléculas que regulan la respuesta inmunitaria, ¿sí? Las citocinas pueden ser proteínas, las citocinas pueden ser interferones. Entonces las citocinas pueden ser interleucinas, y todas ellas cumplen principalmente la función de regular. Cuando yo hablo de regulación, me estoy refiriendo a activación o a inhibición de la respuesta inmunitaria, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de citocinas, nos estamos refiriendo a moléculas reguladoras de la respuesta inmunitaria. Entonces, como los principales componentes de la inmunidad innata, le tenemos a las barreras epiteliales, ¿sí? Piel y mucosa. Le tenemos a las células, que van a ser los fagocitos, como los macrófagos y los neutrófilos. Y por otra parte le tenemos a una población de linfocitos, que son los linfocitos NK, ¿sí? Vamos a tener las proteínas, que van a formar parte del sistema de complemento. Y vamos a tener a las citocinas, que son moléculas que van a regular a la respuesta inmunitaria, ¿sí? El reconocimiento de la respuesta inmunitaria innata se da por parte de unas moléculas que se llaman patrones de reconocimiento, ¿sí? Esas moléculas se encuentran en la superficie de los microorganismos, ya sean virus o bacterias,
y son moléculas que el sistema inmunitario reconoce para activar a la respuesta inmunitaria. A esas moléculas también se le llama PAMP o patrones moleculares asociados a los patógenos. Existe un grupo muy diferente de moléculas asociadas a patógenos, ¿sí? Entonces están, por ejemplo, en los virus tenemos los ácidos nucleicos, en las bacterias tenemos proteínas específicas, como por ejemplo las proteínas que se encuentran en la pared celular, como los peptidoglucanos, que son considerados moléculas de fácil reconocimiento por el sistema inmunitario. Tenemos también lípidos de membrana como lipopolisacáridos que se encuentran en las bacterias. Tenemos glucolípidos o carbohidratos que se encuentran en los hongos y en las bacterias, que pueden ser reconocidos por la respuesta inmunitaria, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos referimos a patrones asociados a patógenos, lo que estamos diciendo es que son moléculas que el sistema inmunitario puede reconocer en esos microorganismos. Entonces, como le venía diciendo, tenemos el ARN, lipopolisacáridos, peptidoglucanos que se encuentran en la bacteria, ¿sí? Entonces, todas estas sustancias, todas estas moléculas se encuentran en el antígeno. O sea que todas estas moléculas se encuentran en los microorganismos, los factores externos que van a activar la respuesta inmunitaria, ¿sí? Por eso nos menciona que la respuesta inmunitaria innata no reconoce o no reacciona a moléculas propias, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes o cuando hablamos de reconocimiento de lo propio, vemos que ese reconocimiento se da a nivel de la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, si yo voy a comparar la respuesta inmunitaria innata con la respuesta inmunitaria adaptativa, podemos comparar con relación a la especificidad, ¿sí? ¿Qué tan específica es la respuesta que se da tanto en la respuesta innata como en la adaptativa? La respuesta inmunitaria innata no es específica. Si nosotros observamos la imagen, vamos a ver que existe un mismo receptor para diferentes tipos de microorganismos, ¿sí? Entonces, un mismo receptor es capaz de reconocer virus, es capaz de reconocer bacterias, es capaz de reconocer hongos, ¿sí? Por eso hablamos que la inmunidad innata es inespecífica, porque un mismo receptor celular es capaz de reconocer diferentes tipos de microorganismos. Cosa que no ocurre en la inmunidad adaptativa, porque en la inmunidad adaptativa se formulan diferentes tipos de receptores. O sea que para cada microorganismo existe un único receptor. O también podemos decir que para cada antígeno existe su propio anticuerpo o existe una respuesta específica y propia frente a ese microorganismo, ¿sí? Cuando hablamos de la cantidad de receptores que puede haber en cada tipo de respuesta, vemos que los receptores de la respuesta innata son limitados. No existe una producción masiva de receptores, ¿sí? Entonces existen unos cuantos receptores que están preparados para reconocer un montón de tipos de antígenos, ¿sí? Y estos receptores pueden estar distribuidos en las células, pueden estar distribuidos en los macrófagos, pueden estar distribuidos en los neutrófilos o pueden estar distribuidos en los linfocitos NK, ¿sí? O sea, cuando menciona que no es clonal, quiere decir que cuando
se reconoce esa molécula, no se multiplica el receptor. O sea que el receptor es solamente aquel que se encuentra en la célula, cosa que no ocurre en la inmunidad adaptativa. Porque en la inmunidad adaptativa, cuando se reconoce un antígeno, el receptor tiene la capacidad de multiplicarse, o sea que de formar clones. Por eso hablamos de expansión clonal. Cuando en la inmunidad adaptativa se da un reconocimiento, se expande la respuesta. Se produce clones del receptor y se multiplica ese tipo de respuesta. Entonces, cuando hablamos de los receptores de la inmunidad innata, vemos que existe un receptor que es muy característico y muy importante en la inmunidad innata, que son los receptores de tipo TOL, ¿sí? Estos receptores de tipo TOL se encuentran en la membrana plasmática de las células dendríticas, en la membrana plasmática de los fagocitos, de las células endoteliales y de muchos otros tipos de células como los macrófagos, por ejemplo. Entonces, estos tipos de células van a tener el receptor de tipo TOL, que es un receptor que solamente se encuentra en células específicas del sistema inmunitario innato. Entonces vemos que existen 11 tipos de receptor de tipo TOL, ¿sí? Son estructuras muy conservadas. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la línea celular a lo largo de la evolución ha permanecido estructuralmente con respecto a estos receptores, ¿sí? Por eso no existe tanta especificidad con relación a la respuesta, porque son estructuras conservadas en todas las líneas celulares. Entonces, para tener en cuenta este receptor de tipo TOL, como veníamos hablando que existen 11 tipos de receptores, tienen la capacidad de reconocer diferentes tipos de microorganismos. Por ejemplo, tenemos el receptor de tipo TOL 1, 2, 3, 4, 5, que tienen la capacidad, por ejemplo, de reconocer a los flagelos de la bacteria, a componentes de la membrana bacteriana, tienen capacidad de reconocer, por ejemplo, el ARN viral. Entonces, todos estos receptores de tipo TOL, si ustedes ven, son 11 y tienen la capacidad de reconocer diferentes tipos estructurales de los microorganismos, ¿sí? Cuando hablamos del proceso de la fagocitosis, tenemos que guardar relación con las células que son fagocíticas por excelencia, ¿sí? Los fagocitos por excelencia son los macrófagos en tejido, ¿sí? Y los monocitos en sangre. También le tenemos a los neutrófilos, que son células fagocíticas, pero los neutrófilos van a participar principalmente del proceso inflamatorio y de un mecanismo que le llamamos de migración leucocitaria, que más adelante vamos a ver cómo funciona, ¿sí? De momento, lo importante es conocer la función y saber que los monocitos son los que cumplen una función principal en la respuesta inmunitaria, ¿sí? Son células fagocíticas en la respuesta inmunitaria innata y van a actuar como células presentadoras de antígenos en la inmunidad adaptativa, ¿sí? Entonces tengan en cuenta este concepto de células presentadoras de antígenos, ¿sí? Los monocitos no son los únicos que van a actuar como presentadoras de antígenos. Existen un grupo muy grande de células que pueden también actuar, pero como los monocitos actúan tanto en torrente sanguíneo como en tejido, son células presentadoras de antígeno por excelencia. Cuando nosotros hablamos de proceso inflamatorio, nosotros estamos relacionando a ese concepto a lo que sería la fagocitosis y lo que sería el mecanismo
de activación del proceso inflamatorio, ¿sí? ¿Cómo se da el proceso inflamatorio? Si nosotros observamos la imagen, vemos que tenemos un macrófago que ha fagocitado justamente un microorganismo, ¿sí? Ese acto de fagocitar libera unas citocinas específicas. Si ustedes observan, liberan factor de necrosis tumoral y una interleucina 1, ¿sí? Esas citocinas son las que van a activar la migración leucocitaria para aumentar el proceso inflamatorio. Entonces, una vez que yo tengo producción de esas citocinas, voy a tener activación de los neutrófilos. ¿Y cómo yo voy a producir esta citocina? A partir del momento que se activa la fagocitosis, comienza la producción de estas citocinas, ¿sí? Entonces voy a tener la liberación de la citocina y van a comenzar a llamar a los neutrófilos y va a comenzar el mecanismo que llamamos de migración leucocitaria, ¿sí? Los leucocitos van a estar en torrente sanguíneo. Entonces, para iniciar el proceso inflamatorio es necesario que estos leucocitos ingresen al tejido dañado, ¿sí? ¿Cómo van a ingresar al tejido dañado? Mediante receptores específicos, ¿sí? Como ustedes ven, existen receptores específicos del proceso inflamatorio, como las integrinas, que van a aumentar la permeabilidad del tejido y van a permitir que estas células, o sea, que los neutrófilos, ingresen al tejido dañado y comiencen a activar el proceso inflamatorio para tratar de eliminar ese microorganismo que fue fagocitado por el macrófago, ¿sí? Con respecto a los mecanismos de los linfocitos NK, los linfocitos NK expresan receptores específicos en su superficie, ¿sí? Estos receptores, como ustedes ven acá en la imagen, se llaman CPH. ¿Qué quiere decir CPH? Son receptores que se llaman complejo principal de histocompatibilidad, ¿sí? Entonces los linfocitos NK expresan un tipo de receptor, ¿sí? De ese complejo, y solamente van a reconocer moléculas que expresen ese receptor, ¿sí? Entonces, si una célula dañada, vamos a suponer un macrófago, exprese ese receptor, va a poder ser reconocido por el linfocito NK para que el linfocito elimine esa célula, ¿sí? El linfocito NK está relacionado directamente con infecciones virales. Entonces, las células que fagociten a los virus o las células que contengan a los virus en su interior constantemente replicándose pueden ser reconocidos por estos linfocitos NK justamente para tratar de eliminar estas células dañadas o infectadas por los virus. La función principal de los linfocitos NK, como pueden ver ahí, es la destrucción de las células dañadas, ¿sí? La destrucción de las células infectadas y también pueden destruir a los fagocitos, ¿sí? Y están reguladas por dos tipos de citocinas. La interferón gamma y la interleucina 12 son las citocinas que regulan, ¿sí? La interleucina 12 es una citocina que es liberada por los macrófagos para que pueda justamente el linfocito NK reconocer esa célula y unirse mediante el receptor CPH que les mencioné, ¿sí? Y el interferón gamma
actúa como un inhibidor de esa unión. El linfocito NK libera interferón gamma para dejar de unirse a esa célula fagocítica y de esa manera regular la respuesta inmunitaria. Entonces, si nosotros vemos en términos de citocinas, vemos que para el proceso inflamatorio están implicados el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, ¿sí? También tenemos las quimiosinas que van a actuar como moléculas señalizadoras, ¿sí? Tenemos también la interleucina 6, que está implicada con la activación de los leucocitos. Entonces, básicamente esta imagen lo que nos muestra es justamente las citocinas o las moléculas reguladoras que están implicadas en la respuesta inmunitaria innata, ¿sí? Entonces, básicamente lo que yo quiero lograr con ustedes en este primer momento es que sepan identificar estas estructuras implicadas en la respuesta inmunitaria innata, estos mecanismos que están implicados en la respuesta inmunitaria innata, reconozcan sus funciones, ¿sí? Y reconozcan justamente el mecanismo por el cual están regulados, que van a ser por las citocinas, ¿sí? Entonces, la función que tiene las células fagocíticas, por ejemplo, cómo se da el proceso inflamatorio, la función principal de estos linfocitos NK y las funciones de las citocinas, ¿sí? Más adelante les voy a estar disponibilizando y les voy a estar hablando del sistema del complemento, ¿sí? Estoy preparando material sobre eso, pero de momento, de primer momento, sería interesante que ustedes puedan reconocer y que puedan identificar las características y las funciones de estos mecanismos implicados en la respuesta inmunitaria.